Ahí está demasiado cerca. A ver, aquí un poquito más para atrás. Muy bien. Ya hemos comenzado, ya está grabando. Entonces, Hable, ahora sí, otra vez. ahora Esta es de prueba. no, ya pasaron las pruebas. Buenas tardes, mi nombre es Ana del Jesús Ureta García. Muy bien, nosotros nos presentamos también. Mi nombre es José Antonio. Y mi nombre es Belén. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien, entonces hemos venido para hacerle una entrevista de historia de vida. Entonces, lo que queremos conocer es sobre todo pues cómo era la vida anteriormente, porque estamos rescatando sobre todo para la juventud que no conocen cómo pues vivían sus papás, sus abuelitos. Estamos recogiendo todas las experiencias de la gente de cómo se vivía antes. Entonces, bueno, ¿usted nació en qué año más aproximadamente? Yo nací en el año 1962. En el 62. Ajá. Y nació aquí, en Piquigua. No, yo nací en Bahía de Caracas nací yo. ¿Pero usted, su mamá fue allí de parto o cómo? Fue de parto porque mi madre, pues mi padre vivíamos en el campo. Vivíamos en la comunidad de San Lorenzo, parroquia de San Isidro. Y por el parto sacaron a mi mami a dar a luz para poderme pues tener a mí, ¿no? Ya. Y Pero la sacaron de urgencia. de ¿o cómo? urgencia la sacaron, ya. sí. La ¿Y qué, sacaron en de verano o en urgencia. invierno? Era en verano, porque Bueno. yo nací un 1 de octubre Ya. del 62. Y bueno, pues conversan que ella estuvo muy mal y por eso la sacaron hacia allá. Y bueno, era la primera, yo soy la primera, soy la mayor. Y bueno, de ahí para allá somos 10 hermanos. Tengo 10 hermanos y los demás los estuvo en la casa sin dificultad. Solo fue por mí la urgencia. Y de allí con parteras. Mis hermanos nacieron con parteras. Todos. Todos nacieron con parteras, sí. ¿Quién parteaba en aquel tiempo? Parteaba allí la señora Rosita, que era en San Lorenzo, la señora Rosita Murillo. Y era una señora avanzada. En esos tiempos, y era una señora muy avanzada. Y a ella le iban a ver a caballo. Me acuerdo que yo ya estaba un poquito grandecita. Y ya fue la sexta hermana que nació. Y yo me acuerdo que mi papi fue a ver a la señora a caballo. Pero era un invierno, era en marzo. Era un invierno, mi madre ahí desesperada. Y yo, como yo siempre escuchaba que decían que mataban, así era, mire, el alimento para ellas cuando iban a dar a luz, mataban una gallina y le daban un caldo. Y mi mami ahí, en lo que ella estaba con su dolor, ella me decía, mija, póngame a cocinar, así sea una presa, porque ella como que ya sabían que iban a dar a luz y dejaban así como despresado un animal. Y yo me acuerdo que me trepaba a unos troncos que habían, y la candela de ella, así como estaba, la candela la prendí, y yo ahí poniendo una olla para darle el caldito. Cuando la señora llegó, me acuerdo que lo que ya me acuerdo yo, ya la niña había salido. Cuando la señora llegó en pleno invierno, ahí la señora se quedó como 6 días, así se quedaban las parteras en la casa, cuidándola, porque vivíamos solo por ahí, no había familia, solo éramos nosotros de familia, de nuestra familia, porque mis padres dicen que anduvieron por ahí porque vino una sequedad, porque bueno, ellos eran de Charapoto, Las Coronas, pero se vinieron a vivir acá por esa situación que había, una pobreza demasiado extrema. Entonces, así nacieron todos mis hermanos, así, hasta que ya, bueno, fuimos 10 hijos, ya mi padre después ya se enfermó, como antes ya le digo, no había médicos, en San Isidro no había un subcentro. No había, y de antes como que decían, nomás nos curamos con agüita, pues así agüita, que así era que se curaba, pero mi papi ya se enfermó después, y bueno, cuando yo ya tenía 17 años, él falleció. Ya en eso, yo me acuerdo que ya como era la mayor, ya mis padrinos eran de San Vicente, unos amigos, así que siempre andaban vendiendo ropa por ahí, y se hicieron amigos, bueno, y me pidieron de ahijada. Y ya cuando yo ya estuve grande, ellos me dijeron que por qué no iba con ellos.
Y un hijo de mi padrino era médico. Y ya yo tenía 17 años y me siguieron estudiando el colegio, porque la escuela sí le hice acá. El colegio, y a mí me enviaron. Bueno, como él era médico, me fueron enseñando cosas de medicina. Ellos me enseñaron. Y bueno, gracias a ellos yo me preparé porque me enviaron al colegio, me enviaron a hacer en ese tiempo no valía todavía aquí el dólar, sino el El sucre. sucre. Pero ellos me educaron con 3 años. Y me acuerdo que eso venía por correo, los deberes, cosas de enfermería, pero tengo ahí a nivel internacional de Brasil, tengo un cartón de enfermería. Y bueno, y ya cuando ya fui ya más así, yo ya trabajaba con el doctor ahí. Me dieron allí trabajo. Bueno, aprendí mucho gracias a ellos, aprendí. Fui, bueno, una parte de la universidad, pero de allí ya vine, era yo compañera con mi esposo en el colegio. Allí en Bahía. En Bahía. Entonces, allí ya vine yo y me comprometí con él y me vine aquí. Él era de aquí. Él era de aquí. Entonces, estando aquí, algunas personas me conocían que yo trabajaba con el médico y me iban buscando. Aquí yo, como atendíamos partos allá, yo acá me hice partera de ir a las casas a atenderlos, porque era demasiado difícil sacar a las personas a un hospital. Más que todo atendí bastante mujeres así para dar a luz de Santo Domingo Chiquito. Bien, cada mujer paría 6, 7 hijos y ellas son unas familias bastante. Bueno, total que yo llegué aquí en el año 1992. Llegué. Y bueno, el 93 por ahí ya fui atendiendo así personas. Yo iba a las casas, no importaba la hora, el invierno, lo que sea, pero yo me iba a atender. Aprendió el oficio. Aprendí, sí, porque ¿Y aprendía ya lo don Aníbal no protestaba? ¿No le prohibía, no? No decía nada. Al último sí ya me estaba, o sea, la columna me estaba molestando un poco porque usted sabe la dificultad en una cama, en un piso, como ellos se atendían. Eso ya me dolía mucho. Hasta que después ya hice una cama, la hice ya en mi domicilio y ya venían acá a hacerse atender. Y bueno, de ahí, en ese tiempo había un colegio particular aquí, que es el mismo del que está ahorita, que es pues, ya ahora se unificó. Entonces, el señor Manuel Rosales, yo creo que ustedes lo conocen, don Manuel Rosales, él era el rector en ese tiempo. Él me dijo que yo quería colaborar en ese colegio, pero que claro, no era que se ganaba bastante, pero sí se colaboraba para que los estudiantes quedaran estudiando aquí y no tuvieran dificultad de ir a San Isidro, para afuera, o los que no podían viajar se quedaran aquí. Y yo me iba al mediodía a trabajar, donde también mi esposo trabajaba. Antes de venir yo, él ya trabajaba allí. Y bueno, así fue que me fui preparando, de ahí ya también nos dieron la oportunidad, gracias a don Manuel Rosales. Digo, yo siempre le agradezco porque fue una persona y es todavía que piensa en los demás. O sea, es una persona muy colaboradora, siempre le gustó que la gente se prepare. Entonces, como éramos bachiller nomás, hizo que nos fuéramos a preparar a San Vicente, a hacerlo de la universidad y ya bueno, pues para docente. También, como no repetir, que le agradezco a él porque también, así por los curas, también vino una organización, una fundación que preparaban hacia mujeres que supieran un poco de enfermería y había que ir viernes, sábado y domingo a Puerto Viejo. Entonces él también me dio permiso para que yo me fuera a preparar allá. 3 años fui así. Él me daba permiso el día viernes, que yo daba clase en la tarde, pero me daba ese permiso, que daba otro reemplazo allí. Y me preparé, o sea, la comunidad dio firmas para que yo pudiera prepararme para la comunidad. Y entonces yo desde ahí estoy ayudando a las personas. Ayudo a las personas, ahora sigo ayudando, entonces gracias a Dios y todo eso, pues ya tengo mi Pero ahí familia. hasta el terremoto tenían ustedes
Un hasta el servicio de terreno. atención, Sí, ¿no? yo teníamos ahí al lado de Al lado de la capilla, de la ¿no? capilla, estaba ahí donde la persona, la fundación que nos preparó nos dio hasta el material para que hiciéramos un departamentito para atender ahí a las personas. Pero el terremoto lo tumbó todo. ¿Qué hacían ahí en ese departamentito? ¿Cómo atendían? Allí venían médicos así, por ejemplo, si había de San Isidro, alguien decía, queremos trabajar 2 meses, le decíamos, venga, que ahí estaba el agua, pero siempre estaba yo allí ayudando. Si venían a dar a luz, ahí sí todavía alcancé a atender partos allí. Ahí se atendían los partos. Cuando no se podía, pues bueno, se enviaban a Bahía. Y entonces, ahí culminó. Ahorita que después que ya hubo lo del COVID, El COVID. hubieron 2 personas que dieron a luz conmigo, pero las atendí aquí en la casa, porque tenía el material que me dejó el terremoto, lo traje yo acá a la casa a un cuarto. Y ahí les arreglé bonito, pero yo decía para atender, pero ya no quería atender mucho porque ya las cosas vienen como más... Más complicadas. Más complicadas, entonces, pero por emergencia sí, Claro. yo todavía lo hago. En el COVID atendí a 2 chicas que habían nacido conmigo, ellas dieron a luz y las atendí. Las ayudé porque me pidieron de favor que las ayudara porque no podían ir al hospital, porque también no recibían, porque estaba demasiado complicado por la epidemia. Era complicado era el complicado. ir y el ser Sí, recibido. para las y- 2 personas, tanto el que nacía y la que iba a dar. Bueno, y hasta ahí he atendido parto. Parto y más cosas Y también. más cosas. Y también, si alguien se hace un Cortes. corte, también hago suturas. O torceduras o... Sí, esas cosas. También. También, cuando estaba el presidente Correa, pues también él dijo que se preparen para curar ojos. Ya. Y sí me acuerdo que estuve en Pedernales porque allá era que teníamos que ir con unos chamanes, íbamos a aprender allá. Pero por motivo de salud yo no pude seguir yendo. Pero sí, algo de lo que tuvimos 3 días por allá, yo aprendí bastante de eso de curar ojeado. Porque dice que hay que curarlos primero antes de ir al médico porque los inyectan. Entonces, ustedes saben, pues en el campo la gente bastante dicen, yo estoy ojeado, entonces ellos se curan y ya se sienten mejor. Aparte de lo que sí pueden tener otra enfermedad, pero se alivian, entonces Sí, eso. se relajan. Sí, eso hasta ahora todavía lo hago. Sí, eso hago yo. La gente, me acuerdo que en esos tiempos de antes venían en hamacas, en inviernos, porque no había ahorita como ahorita está la carretera que ya puede uno trasladarse de un lado a otro, pero en esos tiempos era muy penoso. Era muy penoso. Más difícil Más difícil. trasladarse de un Sí, sitio a otro. Sí, luego sitio pues a no otro. sé, cortados, por ejemplo, pues a veces es peligroso Claro, porque eso es se desangran. Se ¿no? desangran, sí. Y algunas personas sí, hasta ahora sí, la sutura todavía la hago. Lo de los partos, yo le digo, desde el COVID no he hecho así más, porque ya si ellas vienen, yo les digo ya, váyanse si alcanzan ir, pues no, váyanse al subcentro o váyanse a Bahía, entonces ya se trasladan. Yo ya viendo el tiempo que sí llegan, pero si se ofrece que tengo que atenderlos, yo sigo atendiendo. Sí. Eso el subcentro también me apoya, ellos dicen, si usted puede, hágalo, si usted no puede, ya no me lo envíe acá a San Isidro, sino que envíelos para afuera. Entonces eso estoy apoyando así. Eso. Y bueno, y aquí estoy todavía pues. La pregunta. Muy bien. ¿Quieres preguntar algo, dices? ¿O no? No, que ya. sí, sobre el día de hoy, a ver cómo si aquí mismo tienen algún sitio para atender, o es que también es como antes del COVID. Para atender. Sí, tengo ahí afuera sobre la calle, tengo un pequeño local donde tengo una mini farmacia, bueno, para la gente que necesitan. No tengo grandeza, pero es poquito, como para ayudar a las personas que más necesiten. Y ahí al lado tengo un pequeño departamentito donde está una cama y ahí yo ayudo a las personas. Ahí sigo. ¿Con hierbas o con...? Sí, con hierbas. O con medicamentos. Y también con medicamentos. Por ejemplo, si alguien viene con una receta médica y me dice, aplíqueme este suero, yo se lo aplico, o una ampolla también. O si dice, bueno, fui al hospital y me hicieron una sutura, pero me dijeron que sería alguien quien me saque, pues también se los traigo, ¿sí?
Eso yo atiendo ahí. Lo ojeado también ahí. Sí, con medicina natural. Porque Y hay- sí me gusta la medicina natural también. ¿Y a usted le pasa el huevito también Sí, o cómo? le paso el huevito. Sí. ¿Y, pero- y lo rompe o no? Lo rompo en un vasito. Pero ese huevito yo escucho que a veces saben hacer que lo tiran al baño o a un charco. ¿Qué es lo del huevito? Eso Explíquele. es un huevito, o sea, un Huevo huevo de gallina. gallina. Sí. Si el niño viene con fiebre y dice, solo tiene fiebre y no tiene nada más, que el niño solo fiebre, no tose, no, él come, no tiene duele la garganta que le moleste. Entonces ya ellos mismos dicen, tiene ojo. Ya con la fe de ellos que me dicen tiene ojo, yo ya trabajo ahí porque sí, ellos creen. Yo les paso con un poquito de mentol. Todo así, le paso en la vistita, todo como en cruz, todas las coyunturitas. Y ahí ya tengo un montecito preparado, toda la hierbita. Ahí se prepara eso. Entonces ya le parto en un vasito de agua, lo parto y ahí se ven. Si está ojeado, las malas energías que dice, se ve un poco de cositas para arriba como velitas, así, velitas hacia suben. arriba, así como suben. Y ya al niño se le pasa el montecito, esa agüita que uno tiene preparado, le pasa todo lo fruta de mentol. También se le pasa limoncito por aquí, las coyunturas. Y se le da una pastillita, o sea, sencilla, que no le haga daño. Por ejemplo, una paracetamol o paracetamol en jarabe, una cucharadita. Y los niños sudan. Sudan y se mejoran. Claro. Las hierbas, ¿cuáles son? Y ahí se le pone espanto, Los espantos todos. espanto, orégano, menta, alcohol. Se le pone también ruda de gallinazo, ruda de la otra pastilla. Se le pone también ajo, porque también a veces como que tienen como aire, dicen ellos, porque ya se le frota y ya está como que erutan Sí. y se sienten mejor. Y ya se les arropa y uno ya les dice llévenlo a la casa, pero claro, a veces dicen, o uno los revisa también, como uno de todas maneras se ha preparado un poquito más con otra medicina, uno le da un antibiótico que no sea fuerte, tampoco hay que meterse muy al fondo de la medicina porque puede ser una alergia. Y los niños se curan. Se cura. Y ya con ese huevo que se parte allí se le pone una planta. Ah, usted los pone luego. Yo se los pongo una planta. Y bueno, y siempre digo yo solita no es la que hago. Yo antes de que yo ponga mano en el ojeado o antes que la cosa le vaya a hacer una sutura, yo primero le digo, Dios, pon tus manos poderosas en las mías para yo poder hacerlo. Entonces, así mismo yo le digo a la planta, ayúdame al niño a que él supere su salud, así como tú tienes tu buena salud, y entonces sí, a una planta, porque si la tiran, a veces la tiran al baño, no se debe tirar al baño, porque el baño está sucio, o le tiran a un charco, eso no se debe de hacer, porque ¿qué tiene un charco? Está sucio. Hay que ponerle en algo que tenga vida, que le ayude a esa persona o al niño. ¿Y a dónde lo tira? Ah, Una plantita. En ¿A una la planta, planta? sí. Por ejemplo, aquí yo tengo muchas plantas. Se tira una planta. Cualquier plantita Cualquier ahí. plantita que esté verdecita. Puede ser una planta de jardín. Se le pone. Pero siempre agradeciendo a Dios por lo que, pidiendo que ayude y Señor que devuelve la salud al niño, a la niña o al señor, a la señora quien se le está tirando. Eso Todas esas plantitas que dice usted, los espantos, etcétera, eso los pone usted en currincho. yo los pongo en currincho. Sí. Y ahí están, Ahí están indefinidamente, indefinidas, sí. ¿no? Ahí sacándole Ahí, el currincho sí, le va sacando le voy la... poniendo y cuando ya está muy viejo las hojitas allí ya le voy cambiando. Ya Ya. tengo acá parte así. Le voy cambiando. Ya, y con ese currincho usted Con eso Le pasa- le va frotando a la criatura, todo ¿no? así. Si tiene fiebrecita, pues se le pone bastante en la cabecita para que le vaya bajando en todas las coyunturitas. en todo el Anteriormente limón. yo he escuchado a algunos que escupían también, ¿no? Ah, sí, ¿O no? O sea, que sí. tomaban el currincho Ajá. no para beberlo, sino para Se lo escupirlo soplaban, al, sí, para sí, soplarlo al así saben paciente, hacer ¿no? unos también, sí. Porque la saliva también ayuda. También ¿no? ayuda a ¿No? curar. Sí, también La ayuda a saliva curar. ayuda. Sí, ayuda a curar. Sí, Ya. sí. Sí, algunas hacen así también. Pero hay niños que dicen, no me escupas, no me. Sí. Entonces, de eso ya Claro. me tienes cuidado. y Claro, más con sí. todo. Pero de verdad es que se mejoran, sí. Hasta mis hijos mismos, cuando han estado así enfermos, ellos primero pasen un huevo malo. A mi esposo me pasen un huevo primero para ver las malas energías. ¿Cuántos hijos tiene? 2 tengo. Los varones. Un varón y una mujer.
Pero también tengo una niña de corazón. Sí, ya ella la recibí pequeñita, recién nacida. Y ya tiene 16 años, ya está en segundo de bachillerato. O sea que tiene 3 a la final. Sí, porque ella es mi Claro. bebecita. Sí, 3 tengo. Ujú. Sí, y le pido a Dios, pues bueno, que me dé vida por lo menos hasta dejar preparada a la última niña, pues la niña de corazón, para que ella coja su futuro. Sí, porque ya, bueno, los otros están grandes. ¿Nietos? Una nieta tengo. Una nieta. Sí. Bueno, tuve de mi hijo mayor estuve una nieta, pero ella vino con dificultad al nacer. Ah, Y ella falleció a lo que nació. Sí. Ahí vino la niña de ahorita, pues bueno, ya va a cumplir 2 añitos, pues ahí está. Con el poder de Dios, pues ahí está. Claro que Con sí, y buena la alegría salud. que dan, ¿verdad? Los Sí. niños. Así es. Sí. Y bueno, pues yo en esta comunidad ya vivo aquí 33 años, vivo aquí. Ya siempre voy aquí. Claro. ¿Sí? Aquí tengo 33 ¿Y ha visto alguna años. diferencia de su juventud a la vida de aquí? No, porque como que sigo la misma, o sea, la misma me ha ido antes como creciendo, por lo que yo trabajaba, me ha gustado siempre enfermería y entonces sigo. Bueno, se ha ido sigo, perfeccionando, sí, ¿no? sí, eso Poco sí, a poco. poco a poco. Muy bien, conversemos un poco de la vida de antes, de sus papás, sus abuelitos. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papi se dedicaba a sembrar plátano, Ujú. café, cacao y bueno, maíz poco porque más era el verde y eso. El Que verde y tenía el cacao. finca ya, estaba afincado todo. Sí, estaba afincado, sí. Estaba afincado. También criaban puerco, Bastantes. chancho, ¿Que se bastante, criaban sí. sueltos o no? Sueltos los criaban, pero ahí mismo en el cerco. En cerco. En cerco, sí. Sean cercos grandes y como había el verde, no les faltaba el guineo maduro, la yuca, el maíz, se les daba y bastante chancho, gallinas, patos, todo eso. Aves. Se Pavos criaban también se antiguamente criaban, sí, muchísimos. y no había la peste, nada, no había. Se criaban nomás y No había enfermedades, los enfermedades, animales no tenían no. no enfermedades. había enfermedades. Y la escuela era lejos, teníamos que pasar por montañitas. Y tenía que ir Tenía mañana y que- tarde. De mañana y de tarde, sí. Y mi hermano me acuerdo que era el que me seguía a mí, que los mayores siempre. Pues, ¿no? Llegábamos de la escuela y teníamos que ayudar a hacer algo en la casa. Mi hermano a hacer leña, a subir agua. Y yo a hacer también, a moler maíz para los pollos, a pelar maní, o si había higuerilla, que había que hacer una tareita para... Y de ahí hacer los deberes y ir vuelta Otra. a la escuela. ¿Y Esa- tenían cafetales en la casa o no? Es cerquita, sí, así Sí, y- sobre la casa. Y, Cafetales. en tiempo de cosecha También también había tenía... que coger, andar con un tachito cogiendo allí. Había que coger café, sí. Aunque sí. habían las serpientes por ahí, pero bueno, nunca Claro. nos pasó nada. Pues. Claro, ellos siempre nos cuidaban, ellos nos llevaban como una parte limpia para Para que trabajen. que trabajen. ¿Cuánto tiempo tardaban en ir a la escuela? Andando. Como una hora 1 hora de ida, y una de venida. Y después sí. del Vuelta, colegio. sí, sí. Tenía comían, que ir de mañana y de tarde. De mañana y de tarde. comían en casa y En casa volvían. y regresábamos vueltas, sí. Lomas y pasar, yo le digo, nos tocaba a nosotros una montañita, una montaña bien específica. ¿Ustedes iban a la escuela a dónde? ¿A qué sitio? A San Lorenzo. A San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo era montañoso. Sí, Bien sí. montañoso. Bien montañoso. Sí, que hasta ahora todavía lo es, pero bueno. ¿Todavía? Todavía. Sí. Y ahora que de antes el maestro sí enseñaba y los padres también enseñaban. En casa. Estrictos eran Eran los papás, ¿o no? estrictos los papás, bien estrictos. ¿Dónde tenían el bollerito? Y el boyero estaba siempre Colgadito. colgadito. El clavo. Una que hacía uno, así que ellos, que llegara a visita y que alguien se pasara nomás por ahí. Ya nomás lo miraban a uno ya sabía que esa paliza estaba. O que no saludara. O si esa persona que está ahí lo encontró cuando iba a la escuela y nomás pasó uno porque iba rápido y dice, y el señor dice, o compadre, o don Javier que se llamaba mi papá. Y su La querella. hija, no, sí, la querella.
Su hija no me saludó. No me saludó, dice. Entonces ya, eso ya estaba. O si no, el maestro ya no le llevábamos una tarea. Porque es que, imagínense, llegar cansado a comer y hacer el oficio. Y vuelta a hacer deber y vuelta a ir era un trajín. Y a veces no se alcanzaba a hacer el deber. Y ahora sí, allá le daban a uno con el bollero. Era como le cogían la manito y era el bollero pintado desde aquí hacia la puntita de los dedos, o si no con la regla. Éramos señalados las manos, pintaditas. Ahora nosotros ahí con suéter por el frío, llegábamos a las casas era con las manos dormidas de los bollerazos. Ni enseñábamos nada, pero más luego, mañana llegaba el maestro y le decía, y su hija no me trajo tal deberes. Le decía al papá, ya usted sabe, solo los ojos déjeme para que vea el camino, porque tienen que hacer los deberes. Y así era. En la escuela estaban chicos y chicas juntos, en la misma... Claro. En la misma escuelita. Pero los varones estaban por allá y las mujeres estaban por acá. No es como ahora que ya se... Ya, pero en la misma aula, pero separados. Sí, separados, varones acá y mujeres acá. Así era. Sí, que eso también hacían en las capillas, en las iglesias. Sí, era Y varones en nuestra para tierra allá. también, yo creo, a veces, Sí, ¿no? sí. Mujeres nuestra para tierra acá. también. Sí, así era. Entonces, también, por ejemplo, yo a los 17 años recién me sacaban por ahí, si había una fiesta, a uno la dejaban en la casa, pero verdad que no pasaba nada, a uno la dejaban en la casa y la encontraban como la dejaban a uno. No la sacaban porque no podía andar en fiestas, en baile. Y a ese tiempo, ya 17, 18 años, ya a la fiesta, pero no había luz, ¿no es cierto? En esos tiempos, en mis tiempos no había luz, era la lámpara. Había 4 o 5 mecheros en la sala. Eran mechones de queres. Mechones de queres, sí. ¿Y los mechones de caña? De caña también, de caña y de caña, sí, también caña. de tarros también sabían hacer, teníamos Sí, de camisetas, eso se me acuerdo. compraba. Sí, de camisetas hacían los mechones ahí, Se ponía mecha de tela de telas. y el con el queres, con el Y ahí queroseno. ardía. Sí, que lo sé. Sí. Y hasta con eso de noche hacíamos las tareas. Pero comíamos. eso tenía la complicación de del un humo que nos quedaba todo que luego negro. se quedaba en la nariz La todo, nariz toda negra. toda negra por Ujú. dentro. Sí, Sí, porque en los bailes era lo mismo. en los bailes era lo mismo. Los sí. mechones de Ujú. Y los así mechones era. de queres. ¿De qué? ¿Y la música que Ah, en la los música- bailes cómo era la La música? música con guitarra. Ya después ya era con tocadisco, pero más era con guitarra. Incluso me acuerdo que mi papi tocaba también, ¿verdad? Y usaba la guitarra, sí. Y cantaba. Sí, y cantaba. Sí, cantaba. Y en casa cantabais también. Sí, en la casa él cantaba, así en las tardes. Bueno, también era bien católico, él nos enseñaba a rezar. Desde pequeños sí aprendimos a rezar. Nos enseñaba a rezar. Todos los días era rezar antes de acostarnos. Eso nos enseñaban. Bueno, a pesar de que fue como duro, a veces como que eran otros tiempos, como que, bueno, a lo que uno ve ahora, que los niños a veces, ahorita que uno es docente y ya los niños han salido ya años atrás y pasan y no le saludan a uno. Y siento uno mismo haber sido el docente, no saludan. Y antes, ¿qué iba a hacer eso? Antes eran más estrictos. Era más estricto, el padre le enseñaba a su hijo a respetar, a saludar, a dar las gracias, a decir permiso si pasaba. Sí, era muy bonita en esa forma. Bueno, ¿Tenían que nos altarcito en la castigaban. casa ustedes? Perdón. Un altarcito tenían en la casa Sí, con santitos. teníamos los santitos. Sí. Ahí era que mi papi nos enseñaba a rezar por frente a los santos. ¿Que le tenían especial devoción a algún A santo? San Paulito. San Pablito. San Paulito era porque las culebras. Y nosotros rezábamos a San Paulito y pedíamos. Y si ya y era como, ya era una devoción, porque a veces uno no rezaba a San Paulito y ya estaba soñando con las culebras. Decía, ay, las culebras, pues era como algo que, si no lo hacía, como que iba a venir la culebra. Entonces, esas cosas eran. ¿Y hacía algún velorio su papá o...? Bueno, No. mi papi no hacía, pero sí iba donde hacían el velorio, él sí iba. Era que nos llevaba, pero claro, una parte rezaban a San Paulito y de ahí ya bailaban, pero ya pues, uno estaba sentadita ahí, bailaban los mayorcitos, ya uno todavía sentado y ya con 17 años uno ahí sentado. Pero
todavía no se podía bailar. ¿Y cómo conoció a su marido? Porque como yo ya desde 17 años yo me fui a San Vicente, donde mis padrinos, ya fuimos al colegio. Yo ahí ya me encontré con él también estudiando. Ahí fue que nos conocimos. Estaban en el colegio. En el colegio, juntos. sí. Ahí fue que nos conocimos. ¿En qué colegio estaban? Primero estudiábamos en el técnico de San Vicente, pero por especialidad nos cambiamos a Bahía, al nocturno de Bahía. Al nocturno. Porque ya trabajábamos, ya era de noche. Sí. Ya. También en los tiempos de antes le cantábamos al Niño Dios, cantábamos la Navidad, los nacimientos, la despedida del niño, Los cumpleaños. los cumpleaños, todas esas cosas. Y en Navidad hacían las ruedas también. Sí, ahí se hacían las ruedas y los versos. Y uno tiene que estar quedito porque si le decían, uno no se sabía versos, pero los más grandes sí sabían. A uno le decían, venga, deje a su hija nomás para que venga a jugar a la rueda. Y yo decía, es que no me sé, porque yo decía algo y mami ya decía, ¿y a quién estarás tirando un verso? Porque decían unos versos como así, pues ya. Improvisados. Sí, pues improvisados. Chocantes a veces. Chocantes. O a veces como si se estaban enamorando. Y ya los más grandes, las personas mayores decían, venga nomás joven que yo le digo el verso, decía la otra, yo le digo el de la señorita. Y empezaban ahí a decir, nosotros decíamos, pero ya nos decían como de amor, y ya mi mami era brava. Ya cuando yo me sentaba y decía, ¿y no será que alguna cosa ese muchacho? ¿Por qué te dijeron esos versos? Ay, mami, yo le decía, y no contesté, porque le iba mal a uno. Y era un problema, era una preocupación. A veces mejor ni ir a la fiesta porque era un problema. Era un problema al llegar, el celo de ellos. Sí, así era la vida de antes. ¿Y a sus abuelitos los conoció usted? Sí, los conocí. ¿Y cómo eran ellos de Ellos, carácter? bueno, mi abuelito de parte de padre y mi abuelita eran muy cariñosos. Yo era la mayor de mi papá y él era el mayor de los hijos. Entonces, no sé si era por la primera nieta, pero sí, ellos me querían mucho. Más acercamiento. Sí, acercamiento. Ellos cuando mi mami alguna cosa, mi papi, ellos me defendían. Sí, pero no es que éramos malcriado, pero usted sabe la vida de antes, alguna cosita, ya eso ya era malcriadeza. Cualquier cosa que uno mirara medio mal, ya eso era una malcriadeza. Y de parte de mi mami también, ellos también eran buenos. Nunca, bueno, tal vez no di motivo para que, porque ellos sí eran como autorizados para corregir. Claro. Pero no, nunca tuve eso. Y usted que ha conocido los tiempos de antes, de ahora, y ha salido y todo eso, ¿cómo piensa usted sobre el machismo? ¿Había más machismo antes? ¿Hay más machismo ahora? Yo para mí que era lo mismo. Lo mismo, sigue. Lo mismo era, sino que de antes las madres, nuestras madres no daban a que anotar. Porque bueno, aquí voy a decir algo de mi papi. Mi papi era, se subía, era muy con mi mami. Si alguna cosa, algo, él quería decir, mi mami decía, no, era tal cosa, no es así. Él decía, no, que así, no es así. O sea, él subía. Mi mami ya como que le daba corajito y ya de vuelta como que le respondía, ahí le pegaba, así me acuerdo, ¿no? Pero era cuando éramos más pequeños. Pero yo como que sentía eso de que, ¿por qué tenía que pegarle, no? Entonces, como que ya ahora, la vida de ahora, yo digo, yo sí sentía que no debería ser eso una cosa normal. Pero le cuento que mi mami, por ejemplo, en esta noche, esta tarde le pega y de mañanita ella era, mi hijo a tomar café, venga, ya está servido, mi hijo. Imagínense. Es que si no le decía así, era otra paliza. Y no decía nada mi madre, no decía nada. Imagínense, sumisa. Llegaba la gente contentos ellos. Nadie sabía que le había pegado. Se tapaba. Le tapaba, sí. Sí, le tapaba. Pero ahora sí ya no, pues ya ahora una cosa que pase ya la mujer dice, decimos. Pero no todo el mundo, no todo todas. el mundo, Todavía está. Porque todavía creen en la amenaza, que porque las amenazan no pueden decir nada. Entonces por eso, como madres, nosotros tenemos que decirle a nuestras hijas que no tienen que tapar nada. Que no es que porque las amenacen, verdad, les van a hacer tal cosa, no. Y que tienen que estudiar y valerse por sí mismas. Por sí mismas.
Ah, bueno, también de antes decían las mamás, es que mi hija ya tiene 18 años, o sea, como quien decía, ya se puede casar. Pero ahora yo les digo, no. Nosotros las madres estamos equivocadas, nunca debemos ponerle a nuestra hija que ellas ya pueden casarse. Sí, algún día, pero tienen que prepararse primero. Claro. Para que les sale un hombre así, ellas Y saben. no depender de un marido. Y no depender de un marido, que porque me trae una librita de arroz tengo que estarlo aceptando que me pega, porque no. Ellas tienen que prepararse para poder seguir adelante. Eso sí, siempre me ha gustado aconsejar a las chicas y a los chicos también, que sepan valorar a las chicas, que no sean machistas, que no hagan eso. Y sí. ¿Qué trabajos tenían ustedes en la casa? Usted ha mencionado distintos oficios, pero ¿sí salían ustedes al campo o ya no salían al campo, las mujeres? A hacer oficios al campo, a sembrar, a cosechar. Sí, se iba al campo. Sí iban. Sí, yo me acuerdo que yo sí iba. Íbamos a sembrar, uno iban haciendo los huequitos con el esteque para el maíz. Para el Nosotros maíz. íbamos poniendo. Porque si cortaban el plátano, iba el montón allí, teníamos que ir llevando, así sea por la mitad de un racimo, cargando a la casa para los chanchos, para amontonar allá. Sí, nos llevaban a coger café. A coger café, claro. Sí. Y Paulona. cobraban algo por el trabajo. Y claro, pues ahí pagaban. Pero bueno, el papá era el que cogía la plata. No sabíamos cuánto, pero sí sabíamos. Bueno, pero como yo les digo, yo de 17 años yo salí. O sea, no sufrí tanto porque Claro. me llevaron, sí. Pero sí, mis hermanas sí. El resto sí. Pero cuando mi papi, ya mi papi murió. Yo me fui a trabajar, de todas maneras yo veía por mi familia, mis hermanas también iban saliendo y así poco a poco iban saliendo para poder ayudar a mi mami porque se quedó con niños pequeños. Mi hermanita, la última, quedó de 3 años. 3 años. Sí, mi papi era trabajador, yo digo sí, él trabajaba, era trabajador, pero así mismo el carácter iba ahí. Sí. Cuando una enfermedad sí se preocupaba hasta donde se podía llegar, porque ya le digo a mi mami, la enferma sí la sacaba, así se hamaca, lejos, pero bueno, el carácter iba ahí. Ese no se quedaba nunca. Antes conversábamos de los chigualos. ¿Y usted sabe los chigualos o ya se olvidaron o cómo? Bueno, como yo ya le digo, me los decían. Ya, pero usted aprendió, ¿no? Poco. Ya. ¿Y a morfinos y eso? Peor, vamos. Tampoco. Ahorita en la escuela con los niños yo tengo que estar viendo los libros, viendo Claro. YouTube para poderlos Para preparar poder a ellos, sí, ayudarles. para poderlos ayudar, porque sí, casi no, como yo digo, no me dejaban participar, pues eso como que Ya. decía, ¿para qué aprender? Porque ni podía decirlo. Y otro tipo de, yo qué sé, de historias, de cuentos, sus abuelitos, sus papás, les contaban a ustedes o antes de dormir o cuando estaban por la noche desgranando. Cuando pelaban higuerilla, desgranábamos maíz. ¿Qué contaban maní. ahí en esas? Bueno, Porque mi abuelito contaba. Mi abuelito nos contaba, bueno, como fue una parte acá de San Isidro, contaban que en San Isidro pasaba un caballo en las horas de la noche, a la madrugada pasaba y que chifleaba, y que en San Isidro había una lomita y que eso ahí había es que no me acuerdo si era caballo o toro de oro que decía, pero había yo estaba pequeña, yo me acuerdo así, pero como ni de San Isidro mismo nos llevaban, decíamos donde San Isidro, ahora es que ya en el estudio ya, y que nadie podía asomarse porque si miraban, se quedaban mudos, no podían hablar, y que eso pasaba, pero que la gente que podían verlo, que decían, eran unos caballos grandes, y que un hombre grande y con sombrero grande, y que eso pasaba. Bueno, eso nos contaba, pero bueno, daba como miedo, ¿no? Claro. Era aterrador cuando conversaba esas cosas nos decían. Ya. Y en su casa sabían, pues yo qué sé, artes, por ejemplo, hacer ollas de barro. Ah, sí, mi mami hacía ollas de barro. Su mami hacía Ella ollas de sí. barro. ¿Y buscaban el barro en alguna parte concreta o Claro. algún barro especial? Un barro especial, yo buscaba un barro especial.
Sí, se iban y cavaban y sacaban y eso ya lo llevaban a la casa, así bastante, y empezaban a elaborarlo ahí. Bueno, ahí nosotros también con los pedacitos que han quedado hacíamos pequeñitas, ollitas pequeñitas, pero ellas hacían era grande, Claro. hacían grande para Pues cocinar. hacían camales. Sí, eso, Para- Para la casa. para la casa, sí. Era lo que más había, casi ni ollas de las de ahora, sino que eran esas, sí. Y luego Para el las arroz, arreglaban, las ¿sí? sanaban, Lo las sanaban, le ponían, Las yo veía que cocían. lo ponían como a quemar, luego le ponían como maduro por dentro. O sea, por después de quemar. fuera. Sí, después de quemar. Después de quemar le Le ponían maduro por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. para cerrar. Para Sí, cerrar los cerrarlo, poros sería, ¿no? Sí, sí. Y lo volvían a poner y así. Pero así. Y tenían el horno Montubio. Sí, el horno, sí. Con leñas. Era la leña pues, en ese tiempo. Era como se juntaba la familia Sí. alrededor. Sí, ahí cuando De la olla. De la olla, y todos ahí viendo cocinar. Yo cuando hacía frío al humito, ahí al calorcito, Sí, conversando. conversando. así. Ujú. Planchaba Y con además carbón, de hacer ollas, sabían tejer petates o sombreros petates, sí. o Petates, sí. Sí, a mí me acuerdo que antes eran los petates, pues Claro, era no había cama colchones. de uno, sí. Ellos hacían petates. Sí me acuerdo. Ahí sí ya yo no hacía porque eso era, no podíamos Eso era con moverle. mocora o con... Con mocora. Con mocora hacían los mocora, petates. sí. Ahí sí ya no nos metíamos a hacer porque si le movíamos una cosita ya era también Ya. una bolleriza, porque dejaban en su lugar, pues. Eso ya era un tejido que ellos Tejido, hacían. sí. Esos tejidos. Ya. Y luego, por ejemplo, de coser, de hilar, de tejer bajíos, por ejemplo, para el río, para Sí, pescar eso hacía camarón. Mi papi, eso ¿Su hacía papi? mi papi, sí. Eso hacía mi papi de piolita. Con piolita. Sí, de cabulla. Me acuerdo que cabulla también. Así. Pero había un material como que no le duraba mucho, pero yo creo que era el de cabulla. Pero sí tejían, pero él se iba a pescar. Y Sí, iba a en pescar. ese tiempo había bastante pescado Claro, en el río. los ríos eran- Pescado grande y camarones grandes. Se iban, le decían para la merienda, iban y era que traían. Y luego lo vendían o lo... No. No, era para, Era para consumir. consumo. Ahí toda la gente, como casi se vivía cerca del río, todos pescaban, no como ahora que le echan veneno, saben echar veneno ahora. Ahí no, era todo a la mano y con el baño. Sí. Se lavaban el río también. Claro. Se lavaban el río. ¿Hacían jabón ustedes o no? Hacía jabón. ¿Su mami? Sí. Hacía ¿Y jabón. cómo hacía el jabón? ¿Hacía 2 tipos de jabón o solo uno? Bueno, yo le veía que ella mezclaba, pero ahí sí ya yo no me Ya, acuerdo. usted no se acuerda muy no me bien. acuerdo, pero sí hacían un jabón, era negro así, prieto. El prieto. Hacían prieto, sí. Y ese Eso era, lavaban el prieto era también para lavar ropa. para lavar ropa. Sí. Ya, y Pues para- lavar ropa, y para bañarse. para también. bañarse uno, en vez de Para bañarse champú, que también. no había. No había champú en ese tiempo. Sí, yo me acuerdo que eran así. ¿Con qué material hacían el jabón prieto? ¿Con piñón o...? Con piñón, sí. Con piñón Porque hacían. Sí, eso sí, así sobre las cercas. En las cercas. Las divisiones, más era puro piñón. De esas dos cosas veíamos que cogían, pero ahí sí ya la mezcla ya no, Ya. no sabíamos cómo mismo lo hacíamos. Eso era Y como los- ellos se unían así, señoras, y hacían. Y los frutos que cogían, que recolectaban, luego cómo los trabajaban o los llevaban o cómo Las plantas. las plantas y las Trabajaban frutas. al machete. Al Machete. machete, sí. No había fumigación. Todo al machete. Todo Claro. era natural, sí. No fumigaban nada. Eran las frutas. tal. Anteriormente no existía la química, No ¿no? había nada de eso. Sí. Solo Todo era trabajaban, puro machete. Puro machete. Es que hoy Ujú. queman la tierra y Para queman las quemar la plantas. tierra, sí. Y había trabajo porque la gente... Y había trabajo para todos. Y bueno, a De sobra. veces yo veía que, eso sí ya me acuerdo, más grandecita. Yo escuchaba que decía mi papá, hoy me toca ir donde mi compadre y toca el otro allá, como que 5 personas iban allá, terminaban allá de trabajar, venían al de acá, mi papi venían El acá, cambio cambio de brazo. brazo, así, Iban como en equipos. así Sí. se iban. Un No día- pagaban la plata, pero pagaban así, pero la comida sí le daban. Es que no había ni plata entonces ni para plata, pagar. sí. Es que
Entonces utilizaban el cambiabrazo por O turnos. también veía que mi papi sembraba hasta repollo, pero en la casa no había vaca. Y yo veía que el señor llegaban con queso y ellos llevaban repollo o Ya. llevaban verde. Intercambio. Intercambio hacían. Habían intercambio. Sí, eso sí. Eso, o Los sea, animales no utilizaban para trabajar el campo, la huerta, no sé, se No, recolectaba aquí, más bien. no, es que aquí no se han... No se han Solo, acostumbrado solo se han acostumbrado a trabajar con los mulares para llevar carga sí, a y llevar y traer. traer. eso para llevar y traer, Llevar y sí, traer carga. trasladar, sí. Por ejemplo, pues el maíz, pues Ujú. llenas 2, 4 saquillos, 6 saquillos, lo pones al mular y ya a casa. Dice, pero- si, por ejemplo, acá lo llevaban a San Isidro porque no Eso había es, un el carro, café. no había transporte, sino que las bestias eran. O sea, Café. con bestia se hacían los trabajos, pero Sí. en el campo El campo no no, se... no se utilizaban animales, como bueyes o No, para arar, todo eso no. no, yo acá los caballos, pero ya digo así, para Pero- trasladar. Por ejemplo, es que en las playas donde están los pueblos pesqueros y ahora usan los tractores para ayudarles a sacar y a meter, Sí. pero Pero antes anterior serían animales. No. ¿No? No. Se ponía tronquitos de balsa, Ah, y se de palo empujaban. de balso y se empujaba. Sí, se empujaban, sí. Eso hacían antes con las barquitas, o sea, Mm. era un trabajísimo. Ya, que en algunos sitios hacían con las vacas que les sacaban, ¿no? Lo que ahora hacen los tractores. Antes Yo no he hacían- visto aquí con, No, no sé, con aquí sí animales. hacen. No, aquí No. no hacen Aquí no así. hacen No, así. aquí no. No. Y lo de los tractores es muy moderno. Vamos. Sí. Y de gastronomía, en su casa, las comidas que hacían antes a las que se hacen ahora, ¿hay diferencia o echan ustedes en falta alguna comida? Sí, hay diferencia porque mi mami, por ejemplo, cuando había los trabajadores, yo veía, o sea, ahí se veía más la comida porque cocinaban más, ¿no? Cocinaban, por ejemplo, la sopita de maíz y ahí le echaban la gallina, el pollo. Ya, en la Hacían sopita de como un maíz. gerencio, como un gerencio. Ya. Eso lo hacían. También hacían sopita de maní y bueno, enviaban, a veces no llegaban a comer a la casa, enviaban en hoja de plátano y ahí le ponían la sopita de maní y el gerencito y el sopadito de gallina. Ya. Eso En la en tonga. en la tonga mismo. la sí. tonga mismo. Sí, eso le enviaban. No me acuerdo que yo veía eso. Ya. Bueno, y siempre la gallina era la que más. La que estaba. más brillaba, Sí, ¿no? esa era así. Siempre iba el caldo. En la merienda, por ejemplo, los trabajadores les daban caldo y el seco en la merienda. Había que la mujer que tenía trabajadores era desde que amanecía haciendo comida, almuerzo y merienda para los trabajadores. En su casa utilizaban el churo también, ¿o no? También el churo, sí. Cuando no se enviaba la comida, mi mami tenía un churo y ella chureaba. Y ahí tenía ella que escuchar si de ella contestaban. Le decían, ya vamos. Le decían así. Ya. Ujú. Y el churo también lo utilizaban cuando había un enfermo. En emergencias. Sí, una emergencia. Ellos ya se ponían de acuerdo. Si hay un churo a medianoche o a cualquier hora es porque pasa algo. Ellos corrían a darse la mano. Era porque había que sacar algo. O que algún picado de culebra. Porque eso también había antes. O incendios. Ay, o un incendio. Sí, con el churo se comunicaban. De eso sí me acuerdo. Sí. ¿Y había algún tipo de comunicación con el churo? O sea, según los toques, según la forma de tocar, ¿significaba una cosa u otra No, o era siempre...? Solo chuleaban, solo- solo se escuchaba el chulo y ya corrían. No se sabía qué pasaba. Había que- Ujú. Bueno, ya siendo en horas de almuerzo ya eso era normal, que chureaba por acá, por allá llamar a comer. Pero Claro, ya a la hora de en horas almuerzo- que a eso era por donde quiera ya. Cada quien sabía de qué casa era para sus O trabajadores. el sonido del churo. El sonido del churo. En Semana Santa, ¿qué comidas En Semana Santa. tenían ustedes así Bueno, ahí- normalmente cuando eran niños, sí, claro? la sardina, el choclo, los frijoles, Los el picantes. zapallo, sí, cosas así de la yuca. Ahí hacían comiditas así, algunas comiditas las hacían.
Y ahí era pues que no se podía bañarse, porque Ah. era pecado bañarse. Que se bañaba, se hacía pescado. No se podía No se picar tampoco, podía ¿no? pecar tampoco, ¿sí? Nada de esas cosas. Bueno, ahí los papás como que ni castigaban, porque si castigaban estaban pegándole a Dios. Ya, No. pero esperaban al fin de Esperaban, semana, ¿no? 3 días después ahí estaba cobrada todo lo que hacía, Que cobraban todas de un toda la solo. que había hecho. Sí. Y en los cumpleaños, así que se comía o cómo se celebraba los cumpleaños. Los cumpleaños, bueno, como que no era tanto de los cumpleaños, pero No, anteriormente no había no así. había eso. Nadie, como As- que nadie decía esta tiene 15 años, el de acá tiene, No, era no había. normal, No había más, eso, un día sí, más. Era un día más, sí. Incluso ni se sabía Ni se sabía si era hoy muy día. fijo qué Si día era sí, él. no se El sabía. cumpleaños. Claro, qué día había nacido, porque Sí, nada. unos relajos en el registro civil Porque yo de... no me acuerdo que dijeron que yo tenía 15 años. No me acuerdo. No, es que no había. Eso. Esas son ya fiestas, Más yo actuales. creo Sí. que más han venido de Estados Unidos, Ujú. lo de las quinceañeras y esas cosas. Pero Y ahora lo sí, mismo, o sea, de los almacenes que quieren vender claro. cosas, Sí, pues, ¿no? El día de la madre, el día del padre, antes no todo, Sí, había. ahora se inventan, todo, ¿no? Se han inventado. Todo. Para vender. Sí, Para vender. sí. Ujú. Sí, pero bueno, lo que sí existía era, pues yo que sé, el compadrazgo, ¿no? Ah, eso sí, era sagrado, compadre, eso sí. El buscar los Ujú, padrinos los para padrinos, las para- criaturas. Ujú, eso sí. Entonces ya somos compadres, Ujú. somos comadres. Tal vez como que ahí, como que una comidita. Sí, Eso es. Sí, pero ahí. Pero ahí pasaba. para- Eso era todo y ya. Una vez se hacía cuando Sí. nacía y luego ya no. Sí, ya. Cuando se bautizaba. Sí, cuando se bautizaba. bautizaba, nos invitaban al compadre y eso era todo. Pero no era que había una fiesta como ahora, nada, ni tortas, ni existían esas tortas. Nada. ¿Tiene algún recuerdo especial así de cría, de más mayor o así algo que recuerde así especialmente? No sé, el día de su boda. Bueno, yo lo que más puedo recordar es porque ya le digo, como fui criada en la casa no me sacaban. Fui allá donde mis padrinos, fue la misma cosa. Pero bueno, les agradezco porque lo hacían por cuidarme, ¿no? Yo no era que andaba en fiesta, ni sola, ni porque hubiesen, o sea, yo para mí la fiesta no me No le llamaban la me atención. llamaba la atención. Pero ya cuando vine aquí, pues mi esposo ha sido fiestero, la familia Vélez, Cantaba. ellos cantaban, bueno, él era poético por ahí. Y bueno, ya llegamos aquí, eran misioneros, ya me llevaban a misionar, los acompañaba, y venía la Vilma de visita, andaba con ellos, me llevaban. Entonces eso para mí era muy bonito porque yo como que salía a conocer lo que nunca había hecho, no andaba. Y ya por ella fui ya participando, ya andábamos en la iglesia, di catecismo un tiempo, y eso ya compartía. Esa cosa bonita que... Y la familia, bueno, organizada. También aprendí mucho de ellos. Colaboraba más en la Sí, comunidad. colaboraba más en la comunidad. Con la Bueno, ayuda pero eso de siempre ellos. usted lo ha hecho, ¿no? Sí, De- sí. de Sí, colaborar. con ellos, o sea, como que cogí más fuerza porque también Claro. me gustaba, sí. Es- Y antiguamente ustedes en la casa, por ejemplo, tenían agua bendita en la casa, hacían bendecir agua cuando había fiestas por ahí, o Sí, sí, ¿y cuando cómo era- utilizaban ustedes esa agüita? ¿O la utilizaban para alguna cosa especial? Bueno, una vez yo escuché en la casa que decía mi mami que como que si se escuchaba ruido por ahí, ruidos. Y bueno, yo los veía que echaban agüita, agüita, sí, regaban. Pero sí, me acuerdo, y era cada año, porque era la fiesta de San Isidro, llevaban ahí una tacho. botella, así, una botella para bendecirla. Y siempre eso era bendito ahí. Y con eso Para que salpicaba dé la casa, suerte. ¿sí? Ujú. Eso sí, hacían. Muy bien. Y las leyendas de Semana Santa o sea, usted nos ha hablado de las historias de San Isidro, del caballo, del toro, pero a usted no les contaban en casa, en la casa de historias de Semana Santa, que no se podían bajar
al patio, que el diablo aparecía a las 12 de la noche. ¿No les ha contado Claro, cosas de eso esas? nos decían, eso sí nos decían, por eso era el miedo de nosotros todos allí arriba, nadie, tempranito la merienda, porque no había que estar afuera, no había que bajar, que no había que mirar una mata, siempre teníamos ruda en la casa, que no había que mirar esa ruda porque si la puede estar floreciendo el Viernes Santo y que era pecado, y nadie quería ver la ruda, y al otro día nada estaba ni nada de flor. Igual la curiosidad de uno era amanecía y a ver si la flor estaba, pero que no, porque era en la noche. ¿Y qué día era el que florecía? ¿El Viernes Santo o el jueves? Según que el Viernes Santo, Viernes que Santo. era el más sagrado, decía. Ay, porque ahí yo escuché alguna de esas leyendas que decía que florecía y si alguien cogía esa flor, que no sé qué, que hacía un pacto con el diablo, que no sé qué Algo cosas. así decían, pero ya el miedo que nos decía Claro. mi abuelito ya era El bien abuelito avanzado, era el que les decía, contaba sí, más cosas. Él nos conversaba. Él conversaba y todos estábamos ahí recogiditos, porque era miedo. ¿Y la ruda por qué tiene esa mala fama? La ruda. Y no sé, ellos conversaban de eso. El olor. No sé, que porque luego desprende, no, o- porque es que además luego la ruda la usan para Curar hasta la para ruda, primer cosa, para el ojo para lo primerito casi. Sí, y para el pasmo también, Para el cuando alguien tiene un dolor. Por ejemplo, las mujeres cuando dan a luz así en el campo y no tienen una inyección que sea para el dolor, que sea cuidado. Y dar uno más por dar a luz así en el campo, les sabe dar un cólico, dicen el mal de parto. Ahí les dan una agüita de eso. Una agüita de La ruda. calientan y le frotan en todo el cuerpo. Y para eso tomar también. Para tomar también, sí. Para los gases. Bueno, eso hace la ruda. Mira, buena. Sí, es buena para yo no sé por qué la pondrían pues, en ese estado de que la flor Sí. era como seguida por el malo, que así era lo que daba a entender. Bueno, pues podemos dar por terminado, quizás. Sí, igual nos ponemos con Anita ahí para salir también nosotros ahí en la... Sí. A ver, ponme eso por ahí. Eso es, gracias. Para salir un poquito aquí con Anita. Hay que agacharnos, si no, no Sí, nos agachamos. nos ponemos, pegamos Eso, un entonces saludo. le saludamos y le agradecemos mucho a Anita por toda la conversación que ha tenido con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias y disculpar a todo lo malo. Muchas gracias a usted también. Ha sido un gusto, ¿verdad? Para Ha mí sido un también. gusto y muy escuchar. Mira, escuchar. muy bien, con ustedes también, muy agradecida por haberme hecho recordar pues todas estas cosas que ya había olvidado. Ya, Sí, muy bien. muy bien, Muy ustedes bien, también. bueno. Pues Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Apagamos.